Apa, Jose Luis, badau deialdirik? Hogei, danok. 17 jokalari kapokoek eta 3 portero. Gerto. Azken partia berdindu zen duen, aurrekoa galdu, zera heltzen zari ederbire? Bueno, a ver, galdu genuen partiduen, pentsut beste baino hobeto jokatu genuen, ez? Malan kontra igual, gauza batzuk ez genuen ondo, eta zanamazen espoguetien hor gauzok ondo, normalien izango da ez irabaztie, ero galtzie. Ez, ensegida junta hobiga galtzen dugu nien baloie, eta jokatu bida baloie, baina bai pentsamentu eukibida bai galtzo zunien, ez, kontrataketan eta hor gauzok, eta Malagak hor minasko euskun, ez, posesinu guk ekuigo ino, baina hor gauzok ez da balixozetarako bez, posu etxen minik edo, kontraixuek espotzu etxen zuri minik. Etxen bozu min, bardin jozta ze baloi lau ekiten dauz, eta lautik kiru mine jotu. Txartu egonga, ez? Horregatik, ni pentsot ondo heltzen gaiela. Bardin jazerre jogun ez azkenengon partioetan, baina pentsot jentie ondo dauela eta ondo entrenetan dauela. Atletikek orain dugu azken partietan, zelako partida espenazu zamamezen? A ver, eure zamamezen gogorra die. Ondo edo txarto jokatu oso gatsa da, han irabaztie puntuketaratie. Beti aukeitean dabe momentuek onak zure areatik igual ezin duzula urten. Eta horren momentuek aprobetxetan badabe, golak ero aukerak egiten dabe, ez? Orden, ni pentsatot gupe bai aukerak eukiko guzela, ez? Baina, bueno, partio parejatu izango dela, gogorra eta gatsa guretzat. Normalean derbiak iziten dira partia bereziek, intentsitate asko, joko gutxi, eta galduteko beldur handia egotea normalean. Bueno, a ver, guk zamamezen danetik ez, beti galdu, baina, a ver, egon die bai partidu zabalak, eta partiduek zabalik egon dielak eta aukerak egon dienak, eta golak bebai, ez? Beste batzutan ez, baina ni pentsatot aukerak egongo diela, nik ez pentsetan atzien egongo diela, eurek ez guk, ez? Eta azkenien apurtxo bat, zabalduko goiela eta egongo diela, eta, bueno, gero asmatu enbidie horrek aukerok. Paulo ez dau, Enrich ez dau, gero Atletiken Laport ziurrenik ez da gongo, nori baldintzatuko dutxe gehiago? Azkenien guk jokatu biogu, goza esautu, eta 17 jokalari eta 3 porteroko guz, horrekin. Hortik urtengo dau alineazioa, eta eure bardin. Azkenien liga baten partidu asko dauz, eta batzuetan zigortute aukitzen duzu jentie, beste batzuetan lesionote dauz, guk oin lesionote dauz, zigortute ez dugu bapez, eurek horteke arazo bat, hori esatu zuek, hor dauela, hori arazo hoi, Laporten arazue, baina, bueno, okiko dabe atzetik beste norbait ez jokatzeko. Azken egunetan ikibiteko lesioek baldintzakatuko durie fitxaketarik egotea, azken astean? Bueno, horregatik ez, azkenien lesioek, a ver, gutuko, baina Sergine ondo joen da operazioa, esan dabe lau hastien egongo dela, Paulo Pebai, Paulo Gitxiau, bintzot ondo gauzela, ez, ni pentsot ez dugula bihar inor. Beste gauza bat da, egin bozu beste fitxajeta bat, ez aurtengo, beste urtebireko edo eta aprobetxa hotxozu. Orduen igual bai, baina bestelan, aurten amaitzeko temporadia ni pentsot ondo gauzela. Bueno, Mendy, derbi vasco siempre es especial, pero no sé si crees que llega en uno de los mejores momentos, ya que las fuerzas están bastante igualadas entre los dos. Sí, yo creo que, a ver, creo que va a ser partido competido, creo que va a ser partido muy peleado, creo que por el tipo de fútbol que hacemos los dos, yo creo que va a ser abierto. No sé si nos pillan en el mejor o en el peor momento, yo creo que nosotros estamos bien, aunque no hemos ganado ninguno de los dos últimos partidos, pero yo creo que estamos bien. Y ellos, bueno, poco a poco están sacando también resultados, ¿no? Y llevan tiempo sin perder, entonces, bueno, yo creo que
que va a ser un buen partido. Luego, vete a saber, ¿no? Pero creo que los dos equipos ellos por jugar en casa y nosotros por jugar como jugamos, creo que vamos a tener opciones de meter gol y de ganar. Imagino que vuelves a pedir a tus jugadores que salgan lo más enchufados posibles, evitando eso, que marque primero el Athletic y siempre primero el Eibar. Hombre, siempre es mejor, ¿no? Hemos sido capaces de poder levantar o sí, en algún partido de empezar perdiendo y ganar, luego en algunos otros de empezar perdiendo y empatar, pero es complicado, no siempre es mejor empezar ganando, pero tampoco eso en San Mamés quiere decir mucho, como he comentado en euskera, ¿no? Que el Atleti en un momento determinado igual no está jugando bien, pero luego tiene rachas de 15, 20 minutos o de 10 que no te deja salir del área y en esos momentos suele generar cosas, ¿no? Entonces por eso que mejor siempre empezar ganando, pero no creo que sea al final lo que te vaya a llevar el ganar o el perder. Y sin Sergi en la delantera, me imagino que seguirás contando con Kiki y con Charles. Ahí están, ¿no? Están los dos. Y luego están la gente que está por detrás, ¿no? Que están jugando por detrás. Tanto Alejo y Taka son los que han estado jugando titular los últimos partidos y luego están un poco Orellana y Bebé también, ¿no? Vamos a ver. Hemos jugado hace 4 días con un campo bastante blandito y vamos a ver cómo estamos la gente para poder luego hacer la alineación de mañana. Con las bajas de Paulo, bueno, estas últimas de Paulo y de Sergi, y la tentativa de que el mercado invernal todavía está abierto, no sé si te atreves a pedir un fichaje. No, lo he dicho, no. Creo que, pues gracias un poco a Dios, la operación de Sergi ha ido bien. La lesión de Paulo, pues parece que en 3-4 semanas puede estar. Sergi también. Pedro está haciendo cosas también ya con adaptador en el terreno de juego, en el campo. Pronto puede empezar a entrenar hacer cosas con el grupo. Si es fichaje para esta temporada solo, no creo que venga nadie. Otra cosa es que el club aproveche para hacer un fichaje, pues eso, para los 2 próximas temporadas y sea un fichaje largo, no solo para 6 meses. Y hablando también de Ander Capa, es un partido especial para él. ¿Cómo lo ibas entrenando esta semana? Está bien. Ander. El día del Málaga no estuvo bien. Salió con Torrija, pero bueno, es normal. En Capa tampoco nos sorprende, ¿eh? Si está enchufado, parece que pues el amo, pero como no esté enchufado, pues están mirando las musarañas, ¿no? Ese es Ander. Y es muy difícil cambiarle. Y ya última por mi parte, ¿qué Athletic esperas? Porque la última noticia es esto, que Laporte se marchaba. No sé si eso crees que les ha podido dejar un poco mermados. Las temporadas son largas y las temporadas, primero lesiones, sanciones, pueden pasar muchas cosas. Haces plantillas para tratar de tapar eso. Después llegan estas fechas, primero empieza la liga, las 2 primeras jornadas y hay opciones de firmar. Hasta jugar 2 partidos y puedes firmar otros 8, puedes hacer casi un equipo nuevo para el tercer partido de liga. Ahora llegan las fechas de enero y pasa lo mismo. Enero es muy largo, igual empiezas el 1 de enero y quieres fichar porque los partidos anteriores has hecho muy mal y resulta que luego en enero coges una racha buena y ya no quieres fichar. Yo tengo ganas de que se termine todo, ¿no? Que llegue el 31 de enero, que creo que se cierra el 31, ¿no? Otras veces se alargan al 1, yo qué sé. Que se llegue el 31 y que se cierre y ya sabemos todos dónde estamos y con lo que contamos, ¿no? Y yo pues me imagino que la mayoría de los clubes estamos en eso, ¿no? Alguno igual querrá fichar y querrá alargar ese plazo porque no tiene tiempo suficiente para poder fichar, pero la mayoría me imagino que querremos que termine el plazo y el Atleti sea uno de ellos. José Luis, no es la primera vez que el Eibar llega en buen momento a San Mamés, pero luego llega allí y se lleva una buena paliza del Atlético o el Atlético directamente le gana. No sé si te dice algo, quiere decir algo que el Eibar igual en este nuevo San Mamés, digo, que no se le da bien, igual se empequeñece un poquito o no tiene nada que ver. El Atlético de San Mamés siempre es fuerte, entonces no es fácil sacar algo de allí.
Su fortaleza es eso, San Mamés. Entonces, aun no jugando bien, siempre tienen opciones, siempre generan cosas. Y no es fácil, y es verdad, ¿no? Pero bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando las cosas no salen, es más fácil que salgan. Te quiero decir que cuando estás ganando muchas veces, lo normal es que pierdas, ¿no? Llegará un momento que tengas que perder. Como llevamos tiempo sin ganar allí, pues llegará el momento que ganemos, ¿no? Esperemos que sea hasta mañana. Te ponía encima de la mesa el nombre del Laporte, 70 millones de euros el Manchester City. No sé si el mercado crees que se está volviendo un poco loco. Joder, por Laporte pagan 70 kilos, ¿no? He oído que hay clubs que van a cobrar dinero porque van a venir jugadores de saudíes. ¿Qué te gusta más de las dos opciones?